Muy buenas noches, comunidad. Gracias por seguir apoyando este proyecto, haciéndonos llegar sus historias, compartiéndolo y escuchándonos cada que hay un nuevo episodio. Todo lo que hoy es Relatos de la Noche lo es gracias a ustedes, y hoy tenemos una nueva recopilación con historias muy variadas, pero que hemos seleccionado con mucho cuidado, pensando en que las disfruten y que les haga pasar un rato de verdadero terror. Yo soy Uriel Reyes, y te recuerdo que si no nos vas a escuchar en familia, si nos vas a escuchar a solas, te invitamos a apagar la luz, a cerrar los ojos y dejarte llevar por los siguientes relatos de la noche. No sé cómo describir mi historia. Paranormal, error en el tiempo, una falla en nuestras herramientas tecnológicas. No lo sé. Pero espero que alguien en la comunidad tenga quizás alguna teoría, alguna explicación que yo no he logrado encontrar. Aquella noche mi hermana había salido con su novio. Era viernes, pero yo me quedé porque tenía trabajos muy importantes que entregar en la escuela toda la siguiente semana e iba atrasada. Ya saben lo difícil que es estudiar y trabajar al mismo tiempo. Estaba en la sala, en la compu, mientras mi mamá veía televisión. De vez en cuando me hacía un comentario que yo le respondía sin saber bien a bien de qué me hablaba, porque no estaba poniendo atención. Creo que estaba viendo un reality show o algo así. Sonó el teléfono de la casa, lo cual era muy raro. Ya casi nadie nos habla ahí, solo los celulares. Así que de inmediato las dos nos preocupamos. Pensamos en que mi hermana andaba afuera y que, el único número que se sabe de memoria es ese, y tuvimos un presentimiento extraño, como si algo malo hubiera pasado o estaba a punto de pasar. Mi mamá se levantó deprisa para contestar el teléfono que estaba en una mesita detrás del sillón donde yo me encontraba. Estaba a 1 metro de mí, por eso pude escuchar con toda claridad la voz del otro lado de la línea. Amor, voy para allá. ¿Qué hay de cenar? No hay nada hecho, respondió mi mamá por reflejo con una voz quebrada a punto de llorar. Paso por algo y les llevo. Que no se duerman las niñas, que me esperan. La llamada se colgó y mi mamá estaba absolutamente blanca, como si la sangre se le hubiera ido del cuerpo. Sus ojos se le llenaron de lágrimas. Yo le hablaba pero no me volteaba a ver. Le preguntaba qué pasaba, pero ella no me respondía, no quería hacerlo, hasta que le dije: yo también lo alcancé a escuchar, mamá. Era mi papá. Mi mamá se logró calmar y me dijo que sí. Era él, sin duda. Mi papá había fallecido 10 años atrás, pero había algo más extraño aún. Me dijo mi mamá que esa llamada que acababa de recibir era la misma que él había hecho aquella noche que no llegó a casa, aquella noche que murió por culpa de un borracho que manejaba a toda velocidad y se pasó un alto. Yo empecé a llorar y le hablé en ese momento a mi hermana porque, de alguna forma, aquel presentimiento horrible no se iba de mí. Le dije que por favor viniera a la casa, que había pasado algo, que luego se lo iba a explicar. Mi hermana llegó con su novio media hora después y se quedaron con nosotros. Les platicamos lo que había ocurrido. Mi hermana nos creyó y su novio solo se quedó callado. Evidentemente era algo difícil de creer. Nos quedamos ahí platicando hasta muy noche. Nadie se quería dormir. Hasta que cerca de las 12, el novio de mi hermana recibió un mensaje. Los amigos con los que andaban un rato antes habían estado cerca de una balacera. Por suerte todos estaban bien. Es muy difícil saber qué hubiera pasado. Si él y mi hermana se hubieran quedado con sus amigos, quizás no habrían terminado en ese lugar donde estuvieron en peligro, o quizás sí. Quizás hubiera pasado algo terrible aquella noche. Como les dije al principio, no sabemos explicarlo. Lo cierto es que aunque nunca recibimos llamadas, no hemos desconectado ese teléfono, ni pensamos hacerlo. Incluso lo acabamos de cambiar por uno nuevo porque, quién sabe, quizás él vuelva a llamar. Buenas noches, comunidad. Lo que voy a relatar es un suceso que no solo me pasó a mí, sino a varios amigos también. Es lo más fuerte que me ha pasado hasta ahora, y es un evento que no me gusta recordar. Algo que me dejará marcado de por vida, y que quiero compartir con ustedes ya que
Créanme, me parece que vale la pena. Ocurrió allá por noviembre de 2020, cuando estaba muy de moda todavía la aplicación Randonáutica, aquella que te mandaba coordenadas al azar cerca de ti para que fueras a explorar con la promesa de que encontrarías algo muy interesante, en muchas ocasiones algo extraño. Aquella tarde estábamos en mi casa jugando Xbox. El clima era fresco, lo cual agradecimos ya que había hecho mucho calor esos días. De repente tomé mi celular para contestar algunos mensajes y vi la app. Le pregunté a mis amigos que si intentábamos de nuevo buscar alguna ubicación, ya que cuando estaba más de moda, en su apogeo, la usamos pero nos mandaba a lugares que no tenían nada. No sucedía nada y creímos que era puro juego. Pero aquella tarde ellos aceptaron. Busqué la ubicación en la aplicación y nuestra sorpresa fue que nos puso un punto que está detrás de un cerro cerca de nosotros, el cual tiene un Cristo Redentor como el de Brasil, pero más pequeño, claro. Les estoy hablando de un municipio del norte de Veracruz. Sé que algunas personas sabrán a qué lugar me refiero. Emprendimos el camino lo más rápido que pudimos porque ya empezaba a meterse el sol. Eran cerca de las 7:30. Caminamos hasta llegar a dicho Cristo y en ese momento ya eran las 7:50, si mal no recuerdo. Aún quedaba algo de luz y además llevábamos nuestros celulares, así que no retrocedimos. Aunque a decir verdad, con poca iluminación, el camino hacia atrás del cerro sí se veía algo tétrico, no tan tranquilo, tan pacífico como se ve de día. Íbamos tensos, eso sí, lo noté en todos, pero éramos 6 personas, así que nos dimos valor y empezamos a bajar aquel camino. Caminamos cerca de 20 minutos y ya acercándonos al punto, llegamos a una parte en que el camino se separaba en dos y tomamos la ruta que creímos que nos haría llegar más rápido al lugar marcado, ya que la aplicación no nos mostraba una ruta, solo el punto final. De repente escuchamos ruidos en la maleza, como si alguien anduviera por ahí, o algún animal o algo así. Todos nos quedamos quietos, intentando no hacer ruido. Revisé mi celular. Ya eran las 9. No supimos cómo es que pasó tan rápido el tiempo. Ya todo estaba totalmente oscuro. Solo estábamos iluminados por la luna y nuestros teléfonos, los cuales decidimos apagar para que fuera lo que fuera que anduviera ahí, no nos viera. Me metí de nuevo a la app a revisar y ya estábamos a nada de llegar a la zona, pero, a decir verdad, ya nadie quería continuar, ni yo. Todos estábamos tensos y nerviosos. Sabíamos que algo no andaba bien. Decidimos regresar mejor, así que prendimos todas las luces y al momento de prender la mía, vimos una sombra que pasó corriendo de un lado a otro del camino frente a nosotros. Y eso hizo que saliéramos corriendo, pero sucedió algo que creía que solo en las películas pasaba. Un amigo se tropezó por correr con los nervios, así que regresé junto con otro rápido a ayudarlo, pero los otros 3 siguieron corriendo. Nosotros corrimos, pero nos percatamos de que nunca habíamos pasado por donde íbamos. Nos detuvimos a revisar bien alrededor y en efecto, ya estábamos perdidos. No veíamos las luces ni escuchábamos los pasos de mis otros 3 amigos, por lo cual creímos que tomamos rumbos muy distintos, ya que si hubiéramos ido al mismo lugar, se vería mínimo alguna luz al frente, pero nada. Todo era absoluta oscuridad. De nuevo escuchamos pasos cerca de nosotros. Luego, como si alguien estuviera llorando. Créanme, los 3 nos quedamos impactados. Yo sentí un escalofrío que jamás había sentido antes. Seguimos corriendo ya sin importar a dónde íbamos. Solo queríamos alejarnos de eso que andaba ahí merodeando. Llegamos a un árbol muy grande y nos quedamos a tomar aire ya que íbamos muy agitados. Escuchamos que nos hacían desde arriba del árbol. Eran mis otros 3 amigos, y uno de ellos dijo en voz baja: «Súbanse rápido, ahí viene». Nosotros no supimos a qué se refería, pero sin pensarlo nos subimos. Le pregunté que de qué hablaba, y nos intentó explicar algo que nos dejó más aterrados de lo que ya estábamos. Cuando salimos corriendo, no nos dimos cuenta de que ustedes se quedaron atrás, nos dijo. Yo volteé cuando escuché que algo cayó bruscamente y ya no los vi. Nos paramos para esperarlos, pero vimos que no venían. Íbamos a regresar, pero
De repente escuchamos una risa que venía de atrás de nosotros. Yo estúpidamente creí que era alguien de ustedes y iba a decirles algo molesto, pero al voltear, lo que vimos fue una señora, muy vieja, totalmente desnuda y muy blanca, muy pálida. Nos quedamos atónitos sin saber qué hacer, como congelados. Reaccionamos cuando se empezó a reír muy fuerte, casi a carcajadas, y se dejó caer de espaldas. Se apoyó con sus manos como para caminar en 4 patas, pero al revés, y empezó a moverse hacia nosotros. Y ahí corrimos hasta llegar aquí y nos subimos rápido. Creo que la perdimos de vista, y apenas llegaron ustedes. Nos quedamos callados todos en completo silencio. Cuando de repente escuchamos la risa a unos metros de nosotros, escuché que alguien dijo muy despacito: "Ahí viene". Y sí, en la oscuridad logramos ver que venía caminando tal como la habían descrito. Y era horrible ver eso que solo había visto en películas de terror, y me dejó sin palabras. Vimos que ella miraba hacia todos lados como buscando algo, y ese algo éramos nosotros. Recé para que no mirara hacia arriba, hacia nuestro árbol. Y así fue. No volteó hacia nosotros y desapareció en la oscuridad. Revisé mi celular. Bajé el brillo al mínimo con tal de no mostrar nada de luz. Vi la hora. Había pasado 1 hora más. El tiempo de nuevo se nos había ido volando. Entré a la aplicación solo para ver si ya nos habíamos alejado de la zona a la que debíamos llegar. Y estábamos ahí. Estábamos justo en el punto que nos había señalado. Le dije a mis amigos y empezamos a creer entonces. Pero pensamos quizás que ya todo había pasado. Que eso era lo que nos tocaba ver a nosotros. Pero no. Estábamos equivocados. La pesadilla aún no terminaba. Pasaron como 5 minutos después de que se fue esa cosa. Íbamos a bajar cuando escuchamos otra vez aquella risa. Esa maldita risa. Pero ahora venía de todos lados. Y entonces escuchamos que, susurrando, algo arriba de nosotros, en la copa del árbol donde estábamos, dijo: "Los encontré". Bajamos de un salto. No nos importó la altura, solo bajamos y corrimos lo más que pudimos. Prendimos todas las luces que llevábamos y de nuevo vimos el camino por el que habíamos venido. Alcanzamos a ver también la luz de la iluminación que tenía el Cristo, y esto nos hizo sentir aliviados porque estábamos cerca cuando... escuchamos de nuevo. Llegamos jadeando al Cristo, pero llegamos. Ya ahí en la luz volteamos hacia aquel camino y ahí estaba parada aquella mujer, viéndonos, burlándose de nuestro miedo. Y de pronto se fue corriendo como animal hacia la oscuridad hasta que la perdimos de vista. Bajamos la calle y nos fuimos por el bulevar hasta nuestra colonia. Nadie dijo nada en el camino. Nos despedimos y nos fuimos a nuestras casas. Pasaba de medianoche. Nunca volvimos a usar esa app y mucho menos ir a ese lugar, ni siquiera de día. Nadie quiso volver a tocar el tema y nunca sabremos quién fue esa mujer que vimos, aunque pensamos que pudo haber sido una bruja, ya que las malas lenguas dicen que ahí en esos lares hacen rituales de magia negra. Sea lo que sea que haya sido, no queremos saber nada más al respecto. Gente, apenas vamos empezando y quiero enviarle un saludo a todos y a todas las que siguen compartiendo sus episodios favoritos con amigos, porque ustedes son los que hacen que la comunidad Relatos de la Noche cada vez sea más y más grande. Recuerden también que pueden compartir sus historias a mirelatodelanoche@gmail.com
que si tienen TikTok, Twitter o Instagram nos pueden seguir en RDLN Oficial o etiquetarnos para que nos muestren cómo escuchan Relatos de la Noche. Nos gusta mucho compartir sus videos y sus fotos, y bueno, si les interesa también, son bienvenidos en mis redes personales. En todas partes me pueden encontrar como Upolch, UPOLCH. Por allá nos vemos, pero ahora es momento de continuar, porque aún nos quedan muchos relatos de la noche. Espero que todos se encuentren bien. Hoy, estando a punto de soltarse un aguacero mientras acomodo mercancía en la tienda de mi mamá, me he animado a relatar algo extraño. Quizás un sueño, sugestión o una extraña coincidencia. Hace unos meses mi papá falleció de un paro cardíaco a causa de la diabetes y el deterioro constante de su salud. Tenía tan solo 47 años. Era muy jovial y animado, como si de un niño se tratara. Le gustaba mucho escuchar música y cantar a todo volumen en todas partes, y cada vez que llegaba a la casa gritaba: ¿Quién vive?, para que lo recibiéramos, ya que si nadie respondía, prefería quedarse afuera o darse una vuelta y regresar después hasta que alguien estuviera con él en la casa, pues cuando estaba solo se sentía extraño. Lo que voy a contarles sucedió unos días después de que muriera. Estábamos en medio de los 9 días de rezos que suelen hacerse para que el difunto descanse en paz. Mi semestre acababa de empezar y tenía que atender junto con mi mamá y mi hermana menor varias cosas a la vez: escuelas, permisos, papeleo y pendientes del taller de mi padre. Atender a las personas que venían a acompañarnos, explicar a los curiosos y a quienes apenas se habían enterado de su fallecimiento, limpiar la casa, nuestro duelo, detalles y más. Mi hermana mayor acababa de dar a luz a su bebé y se le complicaba sumarse a la ayuda, así que terminó yéndose con su esposo y mis sobrinos a otra casa para no ser una carga más. Una ausencia que no nos sentó nada bien. Una tarde de esas me sentía tan cansada que ya no podía concentrarme en nada y le pedí permiso a mi mamá para irme a dormir un rato. Fui hasta mi habitación y me metí a las cobijas en compañía de Boris, mi gato, quien estaba echado desde antes y con gusto se acurrucó a mi derecha entre mi brazo y mi torso. Me cubrí hasta la cabeza para que la luz del sol que entraba por la ventana de mi cabecera me dejara descansar, pero no sirvió de mucho. El cansancio mental y físico era tanto que no me podía dormir aunque lo deseara. Mi mente iba pensando y repasando 1000 cosas a la vez. Solo podía mantener los ojos cerrados y sentir la respiración pesada de mi gatito al lado, envidiando su facilidad para quedarse dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero poco a poco comencé a sentir un cosquilleo en mi mano izquierda, el cual comenzó a subir poco a poco como si se me durmiera el brazo, y ahora que lo escribo, quizás me iba a dar un paro como a mi papá. En ese momento pensé y pedí que Boris no se despertara, porque seguramente se iba a salir de las cobijas pasando encima de mi brazo y se iba a sentir horrible. Sin embargo, esa preocupación iba a ser insignificante cuando momentos después sentí como las mismas cobijas comenzaban a jalarse hacia abajo. Primero creí que se estaban resbalando por culpa de Boris, que ya quería salirse, pero luego me di cuenta de que las estaban jalando con fuerza, lo suficiente como para saber que eso no era algo que Boris pudiera hacer, pues las estaban jalando hacia abajo de la cama y parte de mi cuerpo que estaba sobre ellas las estaba atorando. Era lo único que impedía que me las arrancaran. Además, el gato seguía a mi costado. Podía distinguirlo, y no pasó mucho cuando sentí algo más. Alguien se sentó a la orilla de mi cama. Sentí el peso y cómo el colchón se sumió en el borde del mismo lado del que mi brazo se había dormido. Pero nadie había entrado. Era imposible que alguien más estuviera en mi habitación, pues mi mamá estaba en su tiendita en el piso de abajo y mi hermana seguía en la escuela. Entonces, aquello que se había sentado comenzó a recostarse poco a poco a mi izquierda. En ese instante traté de calmarme diciendo: no pasa nada. Ahorita Boris se despierta y así como se mueva lo agarro y nos salimos juntos del cuarto. Pero lo que fuera que se había recostado a mi lado comenzó a acercarse poco a poco a mí y a treparse cautelosamente sobre mi cuerpo. Era claro cómo el peso de una persona de complexión robusta se me estaba encimando. El movimiento era inconfundible
y mi mente trataba de convencerse de que solo era una parálisis del sueño. Solo eso, y si no, entonces mi gatito reaccionaría ante el peso de esta cosa y saldría disparado por lo incómodo, y yo junto con él fuese como fuese. Sin embargo, él no se inmutaba. Yo quería despertarlo. Le jalaba con la punta de los dedos unos pelitos de su cola, o le picaba tantito en su barriga, pero no reaccionaba. Mientras tanto, la presencia que yo sentía sobre mí se iba haciendo más insoportable. Me estaba llenando de miedo y se me dificultaba respirar. Un nudo se me formó en la garganta y me negaba a abrir los ojos por temor a ver algo. Comencé a imaginar quién o cómo sería la persona que estaba sobre mí por cómo la percibía, y la pude dibujar con toda precisión en mi mente. Era una mujer grande, tanto de edad como de peso, de cabello canoso y trenzado, similar a mis abuelas. Podía jurar que si abría mis ojos su cara estaría a la misma altura que la mía, observando. Además de ella, también podía percibir un poco de la luz que entraba por la ventana a través de mis párpados. Seguía sintiendo el calor y la respiración de mi gato, y a lo lejos escuchaba los ruidos de la calle. A mi mamá en el piso de abajo yendo y viniendo, atendiendo su local. Quería que me fuera a ver como de vez en cuando solía hacer para poder zafarme de la situación en la que me encontraba. Necesitaba escapar de un modo u otro, pero me sentía totalmente paralizada. Fue entonces cuando escuché la puerta del zaguán abrirse y unos pasos inconfundibles entrar a la cochera y bajar por el pasillo. Escuché la voz de mi padre cantando una de sus canciones, avisando su llegada a casa. Y así como él se iba adentrando en la casa, lo que yo tenía encima se bajaba de la misma forma en que se subió, un poco más rápido y torpe. Entonces pude respirar y di gracias. Por un momento olvidé que mi padre había muerto y esperé a que subiera hasta mi cuarto a tocar la puerta para invitarme a bajar y comer algo. Esperé aún con los ojos cerrados y me relajé hasta un punto en el que supongo que me quedé dormida. Digamos que comencé a soñar cómo el nudo en mi garganta se disipaba y ya tenía más control sobre mis manos. Toqué a Boris y planeé cómo irme del cuarto. Sabía que no debía abrir los ojos y soy muy miedosa. No los abriría hasta salir del cuarto con Boris en brazos. Entonces me levanté de la cama y traté de identificar mis zapatos, pero era difícil. Había muchas cosas en el piso. Me olvidé de ellos y me concentré en cargar a Boris, pero ya no lo encontraba. Tenté la cama donde se suponía que estaba y ya no había nada, así que entreabrí un poco los ojos, lo suficiente para lograr verlo y percibir la sombra de la señora de pie, pegada a la pared opuesta a mi cama. La ignoré. Busqué con más desesperación a mi gato. Retiré las cobijas y me encontré con un muñeco de un gato de espuma y palitos azul, feo, sucio y desgastado. Era algo que no había visto antes, un objeto que me hizo darme cuenta de que estaba soñando, e inmediatamente me volví a despertar en la misma posición, tendida en la cama boca arriba con Boris acostado entre mi brazo y mi torso, con las cobijas tapándome el rostro. Me incorporé. Entreabrí los ojos para buscar mis zapatos otra vez y tratar de salir de la habitación. Encontré uno, me lo puse y en eso, la sombra de la señora en el mismo lugar y además la figura de un hombre joven cerca de ella. Me apuré, busqué el otro zapato, cualquiera serviría y luego tomaría a Boris. Pero en ese momento observé un zapato distinto, uno de esos que son como de abuelita, negro, desgastado y lleno de tierra polvorienta, con unas puntitas de cuero raras que lo decoraban. Me dije a mí misma, esto no es mío, sigo soñando. Y de inmediato volví a despertar en la misma posición inicial. Entré en un bucle en mis sueños tratando de escapar de mi habitación, pero siempre que lo intentaba una sombra más aparecía o se juntaban más entre sí observándose desde un rincón de la habitación. Y cada que encontraba un fallo, un objeto que no pertenecía a mi realidad, volví a estar acostada en la cama con mi gato al costado y las cobijas hasta la cara. Llegó un momento en el que decidí no incorporarme. Tenté a Boris con la mano. Le busqué la cola, su barriga, sus patas. Comencé a acariciarlo y a molestarlo para que se despertara.
Él comenzó a ronronear e hizo ruido. Emitió un maullido y me buscó la mano para lamerla y que me detuviera. Con eso tuve suficiente. Lo abracé para que no se me escapara. Me levanté y sin abrir los ojos, descalza, me salí del cuarto con él. Estaba segura de que ya no era un sueño. Bajamos hasta donde estaba mi mamá y por fin pude aliviarme. Lloraba a mares mientras le contaba lo que me acababa de pasar. Su explicación es que todo se debió al estrés que estábamos experimentando. Y sí, quizás tenga razón. Lo curioso es que pasó 1 o 2 semanas y surgió el tema en la mesa. Mi hermana menor estaba presente y le narré lo mismo que le había contado a mi mamá. Ella escuchó con mucha atención y se le quedaba viendo a mi madre de vez en cuando mientras yo lloraba de nuevo al revivir la experiencia, al darle lujos de detalles que no soy capaz de describir con palabras, pero sí con acciones e imitando las sensaciones de aquella vez. Cuando terminé, mi mamá le dijo a mi hermana: «Ahora cuéntale tú». Resulta que a mi hermana menor siempre le hemos considerado más susceptible a imaginar o experimentar cosas extrañas desde que era pequeña. En ocasiones le hablan al oído mientras duerme o siente respiraciones cerca de su cabeza. Tiene sueños muy vívidos y demasiado locos, dignos para adaptarse a películas según ella. Uno de ellos ocurrió el mismo día en que yo tuve mi parálisis. Soñaba que mi mamá la mandaba en más de una ocasión a traer cosas de la tiendita para ocupar en los rezos, pero a ella le daba miedo ir sola y procuraba que algún primo o algún sobrino la acompañara. Iba, prendía la luz y pasaba rápido por su mandado evitando mirar hacia donde no era necesario. Varias veces la mandaron, pero cada vez batallaba más para que alguien la acompañara hasta que tuvo que ir sola. Y entonces la vio. Entró a la tiendita, prendió la luz y vio a una señora sentada en medio de ella inclinada, rezando en voz baja y meciéndose levemente hacia enfrente y hacia atrás. Tenía un suéter rosa, cabello canoso y trenzado como las abuelas, de complexión gruesa, de la misma edad y dimensiones que yo les describí. Le dio tanto miedo su presencia que se despertó. Ninguna de las dos se había contado sus sueños hasta ese momento, ni mi mamá nos había hablado al respecto, pero ambas coincidimos en que se trataba de la misma mujer, alguien familiar que podemos comparar con otros, pero no sabemos de quién se trata, y si es o no algo de lo que debamos preocuparnos o solo tomarlo como una casualidad. Entre pláticas, mi mamá llegó a contar que cuando mi hermana tenía unos 4 años, la llegó a encontrar en su cama en la madrugada, junto a nosotras, pero tan despierta como si fuera de día, observando un punto fijo a sus pies. Ella le preguntó: «¿Qué pasó, hija? ¿Por qué no te duermes?». Mi hermana respondió que no podía y mi mamá extrañada la arropó y le volvió a preguntar: «¿Por qué no? Ya es muy tarde». Y mi hermana, sin apartar la vista ni un momento del mismo punto, le dijo: «Es que no puedo. Esa señora no me deja de ver, no me deja dormir». Un escalofrío recorrió la espalda de mi mamá. Volteó a ver hacia donde mi hermana miraba fijamente, pero no vio nada. Le dijo: «Ahí no hay nada. Ya cierra tus ojos, duérmete». Y mi hermana volvió a replicar: «Sí, mírala. No me deja de ver». Entonces mi mamá se acostó con ella y la acurrucó para que se durmiera, diciéndole que no pasaba nada, que no era nada, que no había nada ahí. Actualmente mi hermana ya no recuerda aquello, pero esa no fue la primera ni la última vez que nos ocurrían cosas sin explicación. Quizás la próxima vez les escriba con una historia más sobre ella, el juego de las escondidas que tenía con un amiguito que nadie más podía ver. Escribiré yo porque a ella, aunque le gustan mucho relatos de la noche y se emociona con sus historias, y con algún día escuchar los relatos de la familia en el canal, no tiene la paciencia para redactar tantos detalles. Gracias por su atención. Hola, Uriel, saludos desde Puebla.
Hace un tiempo descubrí este canal y desde entonces no hubo noche que no escuchara un relato. Es por eso que tomé una cierta confianza para poder redactar lo que me sucedió cuando era un niño apenas. Hace aproximadamente 15 años, cuando yo tenía 5, vivía con mi mamá en casa de uno de mis tíos en Parral, Chihuahua. Recuerdo que mi mamá vendía tamales para así poder sacarnos adelante. Tengo estos recuerdos vagos, pero lo que recuerdo claramente, como si hubiera pasado ayer, era una calle en específico. Una calle donde había abuelitas, viejitas, que me sonreían, pero no una sonrisa dulce y tierna que tienen las abuelas. Esas sonrisas que recuerdo me aterraban, me hacían llorar. Recuerdo perfecto también esa tarde en que mi mamá entró a vender a una tienda. Yo quería que me comprara algo, pero ella se negó porque no había dinero. Entonces hice berrinche, pataleé y me tiré al suelo llorando. Mi mamá me dijo que me levantara o me iba a quedar ahí, y procedí a caminar hacia la calle de las viejitas. No tardé en seguirla, pues recordé el miedo que me daba ese lugar, pero mi mamá me llevaba una ventaja como de 5 casas. Era considerable y no podía caminar muy rápido porque a pesar de todo seguía llorando y gritando. Llegó el final de la calle, en la cual había una serie de casas abandonadas, y ahí fue donde lo vi. En la primer casa abandonada estaba un diablo. No sé cómo llamarlo sin que suene tan trillado, pero era tal y como se pinta en la cultura popular. Rojo, cuernos, cola. Un diablo que se estaba burlando de mí, imitando mi llanto frente al marco sin puerta de la casa. Lo primero que hice fue gritar, y esta cosa, como burlándose, se metió corriendo. Se perdió en la oscuridad como si yo lo hubiera espantado. Pero no sé cómo explicarlo, se movía de una forma para nada humana. Daba pasos muy erráticos y bizarros. No sé cómo describirlo a detalle. Recuerdo que corrí y al alejarme de unas casas, el mismo personaje estaba de nuevo en el segundo piso de otra casa abandonada, como espiándome, asomando su cabeza y escondiéndose. Me veía con una mirada de miedo y de burla a la vez. Corrí sin parar hasta alcanzar a mi mamá. No supe cómo contarle lo que acababa de ver. No he sabido hasta el día de hoy. Afortunadamente nos mudamos poco tiempo después y no hemos regresado a ese lugar. Ahora tengo 20 años y este recuerdo sigue muy presente cada que escucho algún relato, y cada día tenía más ganas de contarlo. Hola Uriel, hola comunidad. Hace poco encontré el podcast en Spotify y ahora lo escucho todos los días mientras trabajo. Estuve dudando en contar mi historia o no, más que nada porque no soy muy buena relatando como la gente que les escribe, pero me decidí a hacerlo después de escuchar un relato sobre algo similar. Hace un tiempo, allá para finales del 2017, estuve experimentando parálisis del sueño. Me ocurrió en 4 ocasiones muy seguidas, pero en esta ocasión compartiré con ustedes la que más terror me causó. Primero quiero decir que en 3 de las 4 ocasiones vi una silueta negra, solo una sombra, no rostros, no detalles, pero la cuarta vez no. En esa ocasión vi algo diferente, algo que incluso se sentía distinto. En ese entonces dormí en una cama de 2 plazas, siempre dándole la espalda a la pared. Me encontraba durmiendo boca arriba cuando sentí que alguien estaba acostado junto a mí. Abrí los ojos de golpe y me quedé mirando fijamente el techo. Seguía sintiendo que había alguien al lado mío, sin moverse, pero mirándome. Volteé hacia mi costado con muchísimo miedo. La verdad, esperando no ver nada, esperando descubrir que solo era mi imaginación, pero había una mujer sentada en la cama, pero no sentada en el borde, metida, con las piernas tapadas por mis frazadas. Su ropa estaba mojada y sucia y me miraba sonriendo como si le divirtiera que yo estuviera tan asustada. De pronto tomó mi mano y se la acercó a su boca, y me chupó los dedos mientras me miraba a los ojos fijamente y seguía sonriendo. Podía ver y sentir esos dientes podridos. Podía sentir su lengua, su saliva.
Yo estaba inmóvil. No podía gritar ni podía correr. No podía defenderme ni hacer nada. De pronto, de un golpe, estaba sentada en mi cama con el corazón latiendo tan rápido que pensaba que se me iba a salir, y ya no había nadie más conmigo en mi habitación. Solo estaba yo, y esa horrible sensación y ese enorme terror que me había dejado. Me sentía tan asustada y confundida, pero al mismo tiempo muy cansada, con mucho sueño. Aunque tuve tanto miedo de volver a dormir y verla que traté de mantenerme despierta. Lo logré por un rato hasta que el sueño me venció. Esta historia se la conté a mi psicóloga cuando me pidió hacer un ejercicio donde tenía que escribir 3 experiencias en las que hubiera sentido la mayor alegría, tristeza, enojo y miedo en la vida. Y esta es sin duda la experiencia en la que más miedo he sentido. Ella me explicó que las parálisis del sueño suceden cuando una persona está pasando por un cuadro de mucho estrés o ansiedad. Pero la verdad es que no sé qué creer. Se sentía tan real que no puedo entender cómo algo así puede deberse solo a eso. Por suerte no he tenido más parálisis desde entonces, y de verdad espero nunca volver a experimentar algo así, porque ese terror que sentí, aunque sea un sueño, no se lo deseo a nadie. Hola, soy de Guanajuato y fan de este canal. Desde muy pequeña he pasado por situaciones inexplicables y hoy quiero compartir con ustedes las más impactantes que he tenido. Son cortas, por eso me animo a compartir varias de ellas. Me casé y vivo en una comunidad cerca de Cortázar, en donde he tenido que presenciar demasiadas apariciones. Mi esposo siempre me da una explicación lógica, así sea la más inaceptable, porque se niega a creer que estas cosas existen, aunque él haya vivido algunas conmigo. Comenzaré con la primera experiencia. Una noche cuando mi hijo tenía 6 meses, me fui a acostar antes que mi esposo. En la cabecera de mi cama hay una ventana, por la que claramente vi pasar una sombra negra en el patio, robusta, encorvada. No quise darle importancia porque cuando me clavo en algo que veo, se me sigue presentando hasta que ya es imposible dormir. Esa noche tuve un sueño en el cual aparecían 2 mujeres muy robustas, de piel blanca. Tenían ropa vieja y faldas negras, y todo el tiempo se estaban riendo muy fuerte. Ellas entraban por la puerta principal y querían llevarse a mi hijo. Cuando lo tomaron, yo empecé a golpearlas, pero sentía que no podía hacerles nada hasta que por fin logré quitárselos y cerré las puertas. Cuando eso pasó, desperté. Fui a ver a mi bebé y todo parecía estar bien, pero al día siguiente en la mañana le conté a mi esposo y él se empezó a reír. Yo, muy molesta, le dije que no se burlara, que había sido un sueño muy estresante para mí, pero me dijo que no era risa de burla sino de nervios, porque él había soñado lo mismo, pero las había visto intentando entrar por una puerta que está en un balcón del 2º piso. Las mujeres que él soñó se veían exactamente igual a las que yo le describí. Aunque se mantuvo escéptico, enseguida bautizamos a nuestro hijo. La segunda experiencia involucra lo que ahora sé es una leyenda urbana de por acá, algo que no sabía en ese momento. Acá en el rancho Las Galeras festejan las fiestas patronales el día 2 de febrero. Mi esposo y yo decidimos salir a escuchar la banda de viento con amigos y familiares. Recuerdo que hasta invité a mi primo porque todavía no conocía bien a los demás, ya que tenía poco viviendo aquí. Cuando nos dio la 1 de la mañana nos alejamos del templo porque estaban dando las mañanitas a la Virgen y había bastante gente. Enfrente del templo está la calle principal y al lado el canal Antonio Coria. Ahí a la orilla del canal nos quedamos platicando. A mi lado podía ver el reflejo del agua, a unos cuantos metros, ya que el canal iba lleno. Y en eso vi muy claramente cómo algo parecía querer salir del agua salpicando, alborotando y formando ondas. Y con la atención en aquello pude ver entonces que justo junto a mí había una cruz, de esas que ponen los familiares en el lugar donde alguien fallece. En este caso, según supe después, la cruz era para un señor que se ahogó en el canal, y ahí encontraron su cuerpo. Corrí hasta donde estaba mi esposo, a unos 8 metros de mí.
Le expliqué lo que había visto y me dijo que me calmara, que seguro no era nada, pero que así como era yo, que ve tantas cosas, no me debía haber parado ahí. Que la gente contaba que veía como alguien salía del agua en ese lugar. Se decía por la zona que nadie debía quedarse cerca de aquella cruz, pero como estaba muy oscuro yo ni siquiera la había visto. Gente de ahí cerca evita hasta pasar por ahí, pero hay algunos que no saben o no creen y se quedan hasta tarde en esa orilla, ya sea tomando o platicando. Esos, los que no creen, regularmente son los que terminan viendo que alguien quiere salir del agua justo frente a la cruz. Esa fue una experiencia extraña, pero no tan aterradora como esta última, cuando una noche llegando del trabajo, apenas entrando al rancho nos dimos cuenta de que, de alguna forma, estaba normalmente oscura la noche. Se sentía distinta, y a mí me empezó a dar mucho miedo, aunque no entendía por qué. Se lo platiqué a mi esposo. Nos estacionamos enfrente de la casa y más o menos como a 3 cuadras de distancia, se empezaron a escuchar los perros aullar, llorar. No sé, de una forma muy fea. Mi esposo me dijo que me apurara y bajáramos rápido las cosas del mandado. Y es que el que los perros aullaran así nos hacía sentir que algo andaba mal, paranormal o no. Los aullidos se iban acercando poco a poco, hasta que empezaron a llorar los perros de la cuadra, hasta que lloraron los perros de los vecinos. En la casa nos esperaba mi perrita, que me acompaña desde que yo tenía 16 años y ahora tengo 25. Ella es mi guardián y siempre parece alertarme de cualquier cosa, buena o mala, que se acerque. Empezó a ladrar como molesta, y yo apurada bajé las últimas cosas y entré atrás de mi esposo. Hay 2 puertas, una que da al patio y otra ya para entrar a la casa. Entré a la segunda y molesta le dije a mi esposo que por qué no se había regresado a cerrar la primera puerta. Salí a cerrarla yo. Cuando estaba a punto de hacerlo, sentí como la piel se me erizaba y me detuve. Sentía que alguien estaba detrás de la barda, al lado de aquella puerta que yo me dirigía a cerrar. Pasaron unos 5 segundos. Di 2 pasos hacia adelante para cerrar la puerta de un jalón y vi como una figura, aproximadamente de 2 metros, se hacía para atrás. Tenía la cara literalmente de una calavera y se veía como si llevara un vestido negro que se le movía con el viento. Azoté la puerta, entré corriendo y muy asustada le conté a mi esposo y le dije que no saliera. Me puse a rezar y se fue alejando poco a poco el aullar de los perros. Al otro día muy temprano salimos al trabajo y nos dijo el vecino que la noche anterior habían asesinado a un señor de ahí del rancho, como a eso de las 9 de la noche, la hora en que aullaban los perros, la hora en que vi aquella aparición en mi puerta.